Muy bien, regresamos a hablar de cine. Estoy con mis amigos José Luis. Hola. Hola. Manuel. Hola. Oh. Hola. Hoy nos toca hablar de una película ganadora de muchos Óscares. De hecho, este es el primer programa o la primera ocasión en la que vamos a platicar sobre, entrarle al tema de los Óscares. Entonces vamos a estar platicando de películas que primeramente ganan muchos Óscares. Y pues Ben-Hur, de 1959, esta gran película, una gran producción, y, pues, de los hitos del cine de estudio, y pues también tiene un tema muy controversial, más ahorita con el tema religioso, pero ahorita nos metemos a detalle. Primeramente, pues les doy la palabra a José Luis. Hola, gracias. ¿Cómo están, muchachos? Pues miren, vaya tema con el que empezaste la cuestión de los Óscares, vaya película. Quizá desde mi punto de vista muy, muy particular, eh, la película de Ben-Hur merece ser la primera de la que hablemos, pero quizá la última también. No lo sé, ya ustedes me dirán sus razones, pero para mí es, no sé, está entre las mejores de las mejores. Es una grande dentro de las grandes, no solamente por el tema, no solamente por la producción enorme que tuvo, no solamente por el éxito, porque no solamente ganó los Óscares, que a veces pues, ya sabemos que son bastante polémicos, sino también ganó más premios. Y pues ganó de los mejores Óscares que hay, o sea, no solamente ganó mejor música o mejor edición o qué sé yo, no, o sea, también director, también actor de reparto, o sea, no cualquier cosa. Eh, y, y bueno, me parece que es de esas películas que nos marcan de jóvenes cuando las vemos repetidas veces en la televisión abierta, y luego quizá también como se vuelve como que tradición en ciertas épocas del año, sino que representa, al menos para quienes yo la vi joven, representa una de las primeras polémicas dentro de lo que uno piensa que debe ser justo o debe ser un castigo merecido, qué sé yo, ¿no? Estos duelos fraternales completamente entre varones, hermanos, no, no de sangre, sino de corazón, que, que terminan por poner en conflicto muchas cosas. Entonces, bueno, los escucho, pero para mí es un monstruo del cine, esta película. Gracias, José Luis. Emanuel. Una película monumental, como dice José Luis. En verdad que impresiona más cuando, bueno, obviamente desde que estamos pequeñitos y la vimos repetidas veces también en Canal 5, ¿no? Cada Semana Santa. Pero cuando uno va creciendo y ya se hace con ciertos gustos de cine, va apreciando las cuestiones técnicas y siguen sorprendiendo mucho los datos que uno va sabiendo con el paso del tiempo, ¿no? A esas alturas, por ejemplo, sabemos toda la cantidad de extras que participaron, la cantidad, el tamaño de los sets que se construyeron y todo eso. Así que sí, por algo está considerada una de las mejores películas en la historia del cine y no recuerdo cuál es la número uno, no recuerdo si la número uno es Los 10 Mandamientos en cuanto en cuanto al género, en cuanto al subgénero, mejor dicho, de películas. Pero en fin, sabemos que está dentro de las mejores, con todavía, no sé si no me vayan a golpear, amigos, pero con el todavía tragable Charlton Heston, todavía el soportable Charlton Heston en aquel entonces, antes de que fuera la imagen de la NRA, pero bueno, eso es otra cosa. El En mejor cuanto a Charlton. Ben-Hur, en cuanto a Ben-Hur, es una película muy entretenida, muy bien hecha y obviamente con aspectos bastante bien cuidados, que por algo hasta la fecha se sigue recordando. Y claro, ¿no? Los Óscares pueden ser bastante polémicos, pero sabemos que en este caso, al menos, de las 12 nominaciones, pues las 11 fueron otorgadas por cierto motivo. Aunque, bueno, a menos que me falle la memoria, creo que el actor de reparto se llevó por el Globo de Oro en aquel entonces. Y bueno, no sé si por ahí se acuerdan del dato, amigos, pero estaba esa polémica de si en verdad los amigos o esta cuestión fraternal en verdad era tal o si había otra cosa de por medio, según dicen algunos por ahí.
que se hizo sin que Charlton Heston se enterara por cómo era su imagen de macho y conservador, pero que todo el mundo de los demás lo sabía. Precisamente para mostrar esa cercanía y obviamente por la época. Pero pues lo platicamos más al ratito. Gracias, Emanuel. Jacobo. Pues sí, o sea, creo que sí escogimos una película que para empezar es de las grandes del cine, es monumental en muchos sentidos. Y pues, sí, yo también estoy de acuerdo, Charlton Heston como actor es muy bueno, pero ya a lo mejor el otro aspecto de su vida, como Dios del NRA, ya no tanto. Pues fíjense que Ben-Hur, aunque yo me quedo más en la memoria con los 10 mandamientos, como alguna vez ya lo mencionaba por aquí, es definitivamente también una de esas películas obligadas en la Semana Santa, ¿no? Porque te la ponían y veías. Hay cosas que son increíbles. Este también hay que entender que es una de muchas adaptaciones. Ben-Hur es una de las películas que más ha adaptado. Antes tenía una, después va a tener varias, sí, pero creo que sí la que más se recuerda es esta de los 50, que es del 59. Sí, yo creo que es la que más se queda en la memoria de todas las versiones que hay. Por creo, creo que a diferencia de muchas películas de Semana Santa, esta es la que a lo mejor menos se adecua en el sentido que no tratas exclusivamente sobre eso. Eh, es más una historia aleatoria en relación a lo que está ocurriendo precisamente en la vida de Jesús, y eso creo que también lo hace muy interesante, porque sí, si ustedes ubican las demás películas de Semana Santa típicas como Barrabás o Los Mandamientos o El Rey de Reyes, el enfoque es demasiado hacia precisamente lo que está ocurriendo en la vida de Jesús durante la pasión. Sí, aquí más bien es algo así, lo cual hace bien interesante, porque entonces la temática es otra y poco a poco a lo mejor al final se van encontrando las dos historias, lo cual lo hace muy interesante. Y pues qué decir, ¿no? De la carrera de caballos, que es una de las icónicas del cine y que influyó a más de uno, ¿no? George Lucas mismo lo dice cuando hizo el episodio 1, o sea, él quería hacer con su famosa carrera de pod racers un tributo a lo que Ben-Hur hace con estas carreras. Que de hecho lo mejorcito del episodio no es. Porque no hay diálogos. Sí. Bueno, ya estamos entrando en otro tema. Pero es lo que me viene a la mente cuando veo las carreras, ¿no? O sea, veo una influencia muy importante en ese tipo de escenas. Pero bueno, ahí también la dejo. Muchas gracias, Jacobo. Pero bueno, es que también no utiliza sonido. Así entra la música en el momento específico y utiliza los efectos especiales. Hablando de episodio 1 de Star Wars. Y ahora sí hablamos de Ben-Hur. Sí, es una novela. Es de Lee Wallace, es de 1880. Entonces es una época, es otro contexto histórico, obviamente. Es otra generación. Y hubo 2 películas mudas previas a esta del 59. Y ambas fueron hitos en cuestión de producción. De hecho, en la segunda fue filmada en Italia, igual que esta del 59. Y hay una escena en la que aparecen los barcos que chocan en la pelea de la guerra marítima. Y se empiezan a enseñar los barcos, pero de verdad. Entonces los otros se tienen que tirar al agua. Y está el rumor de que pues algunos sí fallecieron, pero no hay forma de comprobar esos datos. Y pues también igualmente es una gran producción, también fue filmada en Italia, igual que la anterior que estoy mencionando. Y inclusive hay muchos gente famosa de Italia que aparece en la película como extra, porque estaban fascinados con la producción. Pero bueno, no quiero alargarme con los detalles de producción. Nada más mencionar que pues no habían hecho algo tan caro ni tan grande hasta ese momento. Y pues es esta historia que inclusive en el teatro, que también fue adaptada a teatro, previamente a hacer cine, también tenía esa misma tradición de que siempre cada vez tenía una producción cada vez más cara. Inclusive llegó al punto de tener caballos de verdad corriendo en una banda gigante dentro del teatro. Órale. Y ocurrió en una ocasión que sí ganó el villano. Tuvieron que, como quiera ganó Ben-Hur al final por el diálogo, pero fue noticia de que ganó el villano.
Pero bueno, regresemos con José Luis. Gracias. Interesante dato ese que das de los caballos. No me la sabía. Sí, yo también tenía entendido que era una película muy adaptada. De hecho, ayer estaba viendo la tele, repasando, estaba buscando las noticias, en realidad, las de la noche, y me topé con que estaba pasando Ben-Hur y dije, la voy a recordar. No, era la nueva. Y sinceramente no me acordaba que existía la nueva, así de Qué mala. bueno. Entonces dije, no, pues no. Entonces les cambié y ya no vi nada. Este, a mí me agrada más esta que los 10 mandamientos. Quizá por eso que es una temática diferente, paralela. Yo, sinceramente, yo soy muy, eh, no sé si escéptico o negado o no sé qué, pero yo no veo ese conflicto o ese mensaje eh, que comentaba Emanuel. Yo no creo que haya una relación diferente a la de amistad. Eh, Quizá el término de amistad sea el polémico, aquí el que sea polisémico, pero yo no veo más que eso, me parece, no sé, siento que hay gente que ve de más cosas, ¿no? Yo podría ver en el sol la fuente de Superman, pero sabemos que eso es, pues, verlo desde una perspectiva muy particular. Y entonces aquí es donde siento que mucha gente le aplica otras perspectivas. No sé, a mí me agrada mucho la historia, me agrada mucho la actuación para mí es el mejor Charlton Heston más que en otras ocasiones, incluso mejor que aquel donde aparece en la del filme de Burton como simio, donde prácticamente nada más se ve un ratitito. En fin, a mí una cosa que me llama mucho la atención de la película definitivamente es la música. Hay una escena en donde el cónsul va regresando triunfante con él a su lado en la carroza y esa entrada de él como cónsul camina hacia el emperador es de mis favoritas. Está en el top 3 así. Esa música, esas fanfarrias que se van escuchando, están para mí impresionantes. De tal grado que pues, ojalá y tuviera ahí la posibilidad de que alguien me ayude, pero me encantaría como hasta para tono de celular. O sea, para mí es otro rollo, ¿no? La escenografía, desde luego, ahí impacta mucho. Y ese momento en donde el emperador con un simple movimiento de dedo hace que todo el mundo se calle, eh, es bárbaro, es bruto, no solamente por el significado, sino por lo bien logrado que está la expresión del actor de Hearthstone cuando ve y dice, no, friegues, ¿qué es esto, no? En fin, ahí Jacobo nos dirá acerca de las precisiones o imprecisiones históricas, pero me parece que para ese entonces el cónsul pues, ya no tenía poder, solamente era un cargo simbólico y como quiera, para la gente snob, pues el cargo simbólico sigue siendo algo, ¿no? Entonces yo creo que por eso tenía peso la figura del cuate este. Aquí le dejo. Listo, muy bien. Gracias, José Luis. ¿Emanuel? Pues, Juventud viviste un día, ¿no? La novela, yo creo que la leí cuando estaba en la prepa, o sea que ya hace más de 20 años, ya llovió en uno que otro prado. Más de 20 años. ¿No? Más de 20 años. Sí, mi amigo más viejo lo dice, robando su frase. Mi amigo más antiguo. Y me recuerda algunos bestsellers del siglo XX también, ¿no? O sea, una historia demasiado detallada y obviamente con algunas vertientes en capítulos completos. No sé, recordemos, por ejemplo, El Padrino, ¿no? Que hay capítulos completos para un personaje secundario que no vuelva a aparecer, o sea, algo por el estilo. Así que yo creo que desde mi perspectiva, es una muy buena adaptación de lo que ocurre en el libro, lo que pasa en la película, algunas cuestiones incluso más detalladas. Y voy a hacer lo que José Luis, voy a comentarles algunas escenas, obviamente sin contar lo de la carrera de caballos, porque yo creo que es algo que se queda muy grabado en la memoria de todo el mundo. Uh-huh. A estas alturas, la batalla que ocurre en alta mar es un tanto sobria, pero también está bastante bien hecha. El hecho de que con ayuda de la edición hayan usado barcos reales, ese estanque gigante y demás, y sobre todo la desesperación de los galeotes al momento de ver los impactos y simple y sencillamente que tenían que estar remando. Hay aspectos dramáticos también que me gustan mucho, por ejemplo, con otra vez Quintus Arius, el padre adoptivo de Ben-Hur. Y ahorita que lo mencionabas, José Luis,
O sea, hice la relación hasta con las caricaturas de Bugs Bunny cuando está en el teatro, que todo el mundo está aplaudiendo, alza la mano y todo el mundo se calla, ¿no? Está bien chido cómo es que el emperador alza la mano y se calla, la vuelve a alzar y se vuelve a escuchar el vitoreo. Es en verdad algo impresionante. Y como decíamos desde hace rato, creo que la mayoría de nosotros utilizábamos el término de monumental, porque realmente es eso, es monumental lo que vemos en pantalla, es monumental la música, monumental las construcciones, obviamente también las actuaciones. Y bueno, voy a ser un poco necio en lo que había comentado, porque fíjate, José Luis, que uno de los escritores o adaptadores de Ben-Hur era lo que comentaban con respecto a la relación fraternal. Aunque bueno, en lo que sí, lo que creo que sí podemos discutir es que igual como ocurría con los griegos, ¿no? La amistad podía ser polisémica. Podemos entender que quizá aquí ocurría más o menos lo mismo en ciertos momentos de la vida de los protas. Bueno, pues, gracias, Manuel, pero es que sí, de hecho el escritor admite que sí, metieron el subtexto y no eligieron a Charlton Heston por obvias razones. Pero fueron varios escritores. Pero, Y no nada más varios escritores, sino también el libro. O sea, si lo quisieron meter, no lo hicieron bien, porque no todo el mundo vio eso. Eso es lo que yo es el cuestiono. punto, es un subtexto. No O es sea, es lo que yo cuestiono. Está como Matrix, o sea, la querían hacer como una representación del transgénero, no les resultó. Ese es un error de elaboración de la obra, o sea, no pegó. O sea, díganlo con más claridad, pero de otra manera, entonces su mensaje queda entredicho porque no todo el mundo lo ve, no se logra el objetivo. Es que la situación queda entredicho. ¿Jacobo? Pues sí, metiéndome el debate, creo que a lo mejor mucho tiene que ver la ambigüedad de la época. Recuerden que también las relaciones actuales entre hombres y mujeres no son las mismas que en la época grecolatina y en especial sobre todo entre los romanos. A lo mejor ahí es donde puede estar el problema, ¿no? Si atraemos, si lo que quieren decir en una cosa, lo que queremos interpretarlo, sobre todo porque esta película, como muchas de las películas de Semana Santa, sí es una de esas películas que, si alguien le echa la culpa de ser historiador, es estas películas, ¿no? Porque sí te mueven mucho precisamente las historias para tratar de entender lo que está ocurriendo, más allá del cuestión de religiosa, que es por lo cual muchas de estas películas aparecieron, toda la administración en relación sobre todo al poder de Roma que ejercía sobre Judea como provincia es bien interesante, porque como ustedes saben, o sea, o más o menos yo creo que pueden entender, los romanos tenían una amplia presencia en todo lo que era el Mediterráneo, pero como imperio tenían provincias a las cuales también tenían gobiernos autónomos, y eso se nota mucho aquí precisamente en Ben-Hur. Digo, no me quiero meter en clases de historia, porque no queremos aburrir a quienes nos escuchan, pero es bien interesante porque entonces Ben-Hur es un personaje que se debate entre su nacionalidad como alguien de la región, pero también su deber precisamente ante el poder romano que tanto le ha brindado riquezas y frutos en el comercio, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan a lo largo precisamente de la película, ese es su debate, o sea, su nación, sí, pero también sus relaciones personales que ejerce con Roma, porque precisamente esos son los que lo han hecho como tal, ¿no? Y les digo, eso resulta interesante porque entonces, en el momento en que precisamente se ejerce las famosas revueltas a principios de lo que es la era cristiana, pues ese era el problema con Roma. Roma ejercía un poder, pero a la vez daba cierta autonomía, y eso es lo que los judíos muchas veces aprovechaban. Por eso la famosa frase de Herodes a Pilato tenía que ver porque cuando precisamente el juicio de Jesús, bueno, Pilato tenía cierto poder, pero había un poder que se representaba, entonces él dice, mándalo para allá, tráelo para acá. Y esto lo menciono porque Pilato sale aquí como precisamente un representante del poder al cual precisamente Ben-Hur le tiene estima. Entonces, no sé si eso también les puede ser interesante a quienes no han visto la película. A lo mejor puede tener variaciones históricas y sobre todo porque para historia romana hay de sobra especialistas, pero sí les recomiendo que la vean desde ese lado, porque sí es bien interesante, sobre todo alejarlo desde el punto de vista religioso y ver sobre todo la intrínseca, sí, relación que precisamente había entre la situación que se vivía, la política romana, que como ustedes saben, todavía sigue siendo el derecho romano algo que se estudia por eso. Incluso hay tesis basadas precisamente en estos libros, donde tratan de ver las precisiones históricas, sobre todo en relación a la jurisdicción que ejercía Roma sobre el territorio, ¿no? Y les digo, no quiero hacer esto aburrido, pero a la larga sí se vuelve interesante, porque les digo, ya resumiendo, entonces Ben-Hur es la representación
de una persona que está en la encrucijada del nacimiento de la nación de los judíos, pero por otra parte también están los romanos y el poder que ejercían sobre la región. Y todo eso ya metido en la relación que tiene con su familia, con este otro tipo que es como su hermano, y bueno, y quien lo adopta, y, en fin, todas esas cosas. Gracias, Jacobo. Y fíjense que el autor original del libro era laico y tenía un interés de hacer la obra no católica, no cristiana, pero conforme fue avanzando en su obra, se fue tanto transformando él como transformando un poco la obra. Y ese interés religioso que se menciona, pues es lo que hizo que en 1959 pegara mucho la película, porque es un judío que se convierte al cristianismo. Y ya saben que ese tema es un poco escabroso. polémico, sí, y escabroso, específicamente en la religión judía. Con las productores judías del cine. Entonces, se puede ver también desde el punto de vista del contexto de los estudios norteamericanos, donde algunos son judíos, y hay un interés por la aceptación del público en general y por una necesidad de cambio cristiano. Muchas de las familias de aquí de Monterrey tuvieron que hacer eso para poder convivir o establecerse. Entonces ese tema está por ahí. Y es un tema que pues en mi familia también está presente y en muchas familias de aquí de la región del norte del país. Estoy seguro que en otras partes del mundo también. Pero metiéndonos al tema del personaje de Charlton Heston y la actuación, más que nada, sí uso doble. Dicen que no uso doble, pero sí uso doble en las escenas de la carrera. Y sobre todo, sí es un personaje muy varonil, sí es un personaje, o sea, Charlton Heston es un actor y puede tener su religión, puede tener su política, puede tener su forma de ser, pero su actuación es excelente en esta película y eso no hay que negarlo. Y sus actuaciones en otras películas también yo las disfruto bastante. En Hamlet, por ejemplo, la disfruto bastante, la del 90 y tantos, con Kenneth Branagh. Pero en esta película, la película le lleva mejor, es el actor el que lleva la película y si no funcionara el actor, si no funcionara su actuación, la película hubiera sido un desastre. Había muchos actores que pudieron haber sido este personaje, pero por fin decidieron con Charlton Heston. Estaba Burlack, Paul Newman, Marlon Brando, Rock Hudson, entre los más, inclusive Leslie Nielsen, el famoso de ¿dónde está el piloto y dónde está el policía? De plano. Porque en esta época pues era un actor serio, antes de cambiar la comedia en los 70s. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos de la carrera, muchachos? ¿José Luis? Sí, claro, pues esa es una de las escenas más icónicas del cine. Es larga, es vertiginosa, es dramática. Aquí tiene más relevancia todo esto porque de alguna manera se va tejiendo una relación con los caballos desde que se topan con el, que es un beduino, ¿no? Me parece. Olvidé el nombre específico del cargo que ocupa este nómada, lo olvidé. Pero bueno, se va tejiendo una relación con estos hermosos caballos blancos, que son yeguas, más bien, son yeguas blancas, o no. Está mixto, ¿no? Creo, ahorita no recuerdo bien. Bueno, el caso es que de repente parecería, bueno, de alguna manera sabes que va a ganar el protagonista con sus caballos, pero se pone bastante interesante porque de repente parecería que todo es tan real que no hay ninguna intervención de efectos, bueno, de ninguna intervención en la producción, que dejan correr la secuencia y que solamente colocan las cámaras en determinado momento para captar. Entonces, te da esa sensación de vértigo, de adrenalina por completo. Y hay un momento en que dices, qué bueno lo que le pasó al antagonista. Pero luego dices, chihuahua, o sea, tampoco era para tanto, ¿no? No sé,
porque también el antagonista se carga una personalidad y termina ganando bastantes adeptos. Al menos a mí me parece eso, es una buena actuación. Y los caballos negros son impresionantes. Es mi color favorito en caballos, el negro. Entonces, no sé, es de lo mejor. La escenografía, el circo romano ahí está de lujo, sinceramente, de lujo. Cuando ve uno maquetitas de Roma, en donde está ubicado el Coliseo, y luego ubica uno el circo y dice, ah, Ben-Hur, ¿no? De volada lo ubicas. Pero bueno, acá no era precisamente allá en Roma, ¿no? Esta competencia. Pero bueno, es de lo mejor que hay, yo creo. Gracias, José Luis. Perdón, Manuel. Es que con lo que decías de la actuación, es que si bien recuerdo en la novela, al principio Mesala y Ben-Hur tienen 17, 18 años, ¿no? Así que apenas andan en sus primeros pininos en la etapa adulta. Obviamente va pasando el tiempo, van haciéndose adultos y se van endureciendo cada uno con su respectiva personalidad en sus distintos ámbitos. Pero en lo que se refiere a la película, como decías, Edgar, es la actuación de Ben-Hur lo que sostiene, porque al principio, obviamente con su edad, pero está como esa pasividad, incluso dulzura de carácter que él tiene con su amigo, el reencuentro y demás, el dolor que tiene cuando se llevan a su mamá y su hermana y diciendo que fue un accidente, lo estoico cuando estaba como galeote, y brincándome específicamente a la escena de la carrera, ahora sí que toda la furia, ¿no? Todo el momento de venganza porque tiene la idea de que su mamá y su hermana habían fallecido. Y en ese sentido, fíjate que difiere otra vez, José Luis, porque pues estar, si bien recuerdo, 4 años como galeote, híjole, debe estar canijo, incluso si su religión amorosa se lo hubiera dicho que lo perdonara. Más bien yo creo que quizá fue la cuestión familiar la que hace que tenga esa furia tan fuerte hacia Mesala. Porque de hecho Mesala como que quería hacer las paces por eso, ¿no? Vayan a buscar a la mamá y a la hermana y nada, resulta que tienen lepra. Así que este intento, eso sí, de reconciliación por parte de Mesala, pues no llega a darse. Y la verdad es que yo debo admitirlo, es bastante catártico ver esa carrera, es emocionante verla, claro, también es tan parodiada también en tantas otras películas, caricaturas y demás, pero llega a ser catártico lo que ocurre al momento de que Ben-Hur le regresa los latigazos, al ver cómo cae del caballo y que no se suelta, y hasta que llega esta escena de cómo lo arrollan los otros carros. Así que es algo memorable, una maravilla de la edición, porque hay, como dice José Luis, parece que están corriendo y que nada más están con las cámaras en ciertos lugares estratégicos. Es una edición maravillosa. En algún momento, algunos lo recuerdan, el finado maestro Aguilera dijo que eso en los cines de antes, estilo Cinemascope, fue impresionante verlo, ¿no? ¿Cómo no? Y ya. Sí, todo la vimos en el Canal 5 y estoy seguro que alguien la tiene por ahí rentada en DVD y nos quedamos con las ganas de verla en la pantalla. ¿Jacobo? Sí, yo antes de hablar de la carrera, una de las cosas que también se me hace muy interesante, digo, para ir también resumiendo que la película es algo que a lo mejor no vemos mucho, es el paralelo entre la vida de Jesús y Ben-Hur. Les digo, más allá de que hay uno es un hombre de fe y el otro no, es la vida de dos judíos bajo el yugo romano y cómo precisamente son dos destinos distintos, ¿no? Pero al final los dos precisamente bajo la sumisión y el hecho precisamente de que son subordinados del poder, por lo que pasa precisamente a la familia Ben-Hur es en parte precisamente si hubieran sido a lo mejor de otro estatus étnico no les hubiera pasado eso. Entonces no sé si se dan cuenta, el Ben-Hur y el paralelo ante la vida de Jesús son dos judíos en el yugo romano, pero como al final sus vidas van precisamente siendo diferentes, al final se encuentran y a lo mejor el final puede ser algo cursi porque muchos lo pueden ver así, pero en ese punto es interesante. Ahora de las carreras creo que en la carrera y en la producción está la diferencia que ahorita mencionábamos de por qué esta es memorable y el resto no. Punto. Sí. O sea, si el resto de las versiones que ha habido, sobre todo después, han resultado así como que a nadie le importa, ni la ves y te aburres, es precisamente porque el nivel de producción que tiene esta es impecable. O sea, si lo ves y dices tú, todo lo que ves lo estás creyendo. O sea, todo, sí, sientes la pisada de los caballos, sientes la tierra, sientes el dolor, sí, y en las otras versiones que ha habido en serio, sí, en serio, o sea, no le llega ni a los talones. Creo que ahí está la diferencia, digo, si podríamos hablar así tajantemente de qué tan importante es esta escena y la producción en general en cuanto a efectos y demás, ahí está la diferencia de por qué
esta ha sido apabullante, y todas las versiones que vienen, sobre todo posteriormente, y sobre todo porque también una de las cosas que ustedes saben, y no lo tengo que decir, se han perdido, es que como los efectos prácticos también han pasado a mejor vida, pues entonces todas estas películas, sobre todo épicas que se hacen recientemente, resultan bastante artificiales. Sí, hay muy pocas excepciones, ¿no? Pero la verdad es que muchas de las películas, sobre todo de época, o de esta época del Imperio Romano, si se fijan, o incluso del periodo también griego, que se traen actualmente los últimos 20 años, sobre todo que el CGI, 20, 30 años, resultan bastante falsas, digo, y eso es algo que desanima mucho. Les digo, excepciones, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor me quedo con Gladiador. Ándale. Pero y algunas ahí, otras excepciones, pero en general estas versiones que han salido, que muchas ni siquiera por eso llegan a recordarse, es en parte porque no son Ben-Hur, ¿sí? Porque no tienen este nivel de producción tan impecable. Detallado. Detallado, les digo, sí, eso sí, no lo puedo negar. Gracias, Jacobo. Yo pues quiero comentar el aspecto de la cámara. Pues son los 70 milímetros, entonces se ve impresionante, se alarga el encuadre, entonces hay mucho que ver, hay mucho, y en las escenas de la carrera, obviamente tenemos una visualización, no nada más del fondo, que obviamente está pintado enfrente de la cámara, pero el fondo, el set sí está construido, hay mucha gente obviamente, y tenemos a la gran cantidad de caballos. Cada carro tenía alrededor de, ¿qué? Son 4 caballos. Entonces tenemos 2 carros con 4 caballos, o sea, 8 caballos, es mucho espacio, y caben todavía, y todavía podemos ver los que están detrás, etcétera, que están a los lados. Y otro aspecto muy importante que hay que comentar, que se me estaba olvidando de Jesús, es que él nunca habla. Sí, claro. Y nunca le presentan Rostro. el rostro. Y es más cómo interactúan todos al verlo, lo que le da la presencia al personaje. Y en esta nueva película del 2000 y cacho, Visitante, sí habla. Y si no te cae el personaje, si no te cae la religión, si no te cae el actor, inclusive, pues por ahí obviamente va a fallar. Entonces es un tema, quítale la voz, quítale el rostro, y usa la reacción de los personajes alrededor, y funciona mucho mejor. Y aquí obviamente funciona. Inclusive yo siento deseo, interés por el personaje al ver esta película, por esa cuestión. Y por último, decir que si no fuera por la cantidad de dinero que se le metió a esta película, obviamente no estaríamos hablando de ella, pero no, ¿cómo contarlo? Este es un gran momento en la historia del cine de estudio. Es tal vez ya la cima, a partir de la cual ya va para abajo. Hay grandes obras de estudio, pero ninguna tan exitosa o tan legendaria o tan icónica como lo es en Hur, y pues en cuestión de producción y en cuestión cinematográfica. Lo que sí que hay que comentar es que también el tema religioso ha sido, y como ha cambiado nuestra generación, pues es algo que ya estamos viéndolo de forma diferente. Y también hay que darle espacio a esas formas nuevas de pensar, de estas nuevas generaciones. José Luis, último comentario. Sí, nada más rapidito. El detalle de que nunca pasan el rostro de Jesús, creo que es lo que termina por jugarles chueco, y hace que toda la imaginación se prenda y termine dando fuerza a ese aspecto, a ese lado. Y bueno, pues son 2 caminos, ¿no? Uno del perdón y el otro de la revancha. Y yo, pues sinceramente, estaba esperando ver el rostro de Robert Powell cuando, cuando se dignaran pasar la cara de Jesús, pero pues no lo pasaron nunca, y eso me parece que fue el acierto de este guiño. Gracias, José Luis. Emanuel. Pues, primero que nada, un anticomercial
para la nueva versión porque es en verdad anticlimática a pesar de los medios actuales que puede haber. Es anticlimática la carrera, anticlimática la historia y el final también deja mucho que desear a diferencia de la que estamos hablando, que representa, ya nos corregiría nuestro historiador si no, también la importancia que tuvo la religión y la presencia de Jesús, ¿no? En cuestión del imperio con el desarrollo de los siglos y la aceptación también de esta religión como oficial. Así que, en fin, película muy recomendable todavía. A pesar de las horas. 4 horas. Gracias, Emanuel. ¿Jacobo? Sí, es obligada y yo creo que los que no la han visto no se dejen llevar por el hecho de que es una película, insisto, de Semana Santa, como muchas veces decimos. Les digo que yo creo que a diferencia de otras, esta es un tema más aleatorio. A lo mejor al final se van viendo los dos, se van encontrando por razones que podríamos hablar de muchas formas, pero precisamente el hecho de, como ahorita lo mencionaba bien Edgar, el hecho de que manejaran bien sutil la presencia de Jesús y no la quisieran estar ahí haciendo presente, que eso podría haber sido porque pues es una época donde ese tipo de cosas llevaban a la gente a la taquilla, ¿no? Precisamente los temas religiosos. Aquí no, y creo que precisamente eso hace que al final precisamente se sienta como una muy genuina historia de Ben-Hur y no de Ben-Hur en la historia de Jesús, ¿no? Que eso pudo haber ocurrido, que les digo, porque pasa con muchas otras películas de ese tiempo, ¿no? Donde es todo lo que está ocurriendo alrededor de la historia de Jesús, y aquí no. De hecho, una de las cosas que creo que es bien interesante a lo largo de la película, y es muy larga como para hablar de todos los diálogos, es que si se fijan al principio, él le importa un comino todo lo que está pasando en Judea. Poco a poco se va relacionando con el problema, insisto, de su nación, de sus precisamente cofrades, de su propia familia, y al final él así como que queda redimido e hincado ante, bueno, hay problemas a los que hay que atender aquí, y es por eso que regresa, ¿sí? a Judá. Y bueno, sí, insisto, es obligada, es de esas películas que uno no puede dejar de lado. Así es. Como tú dijiste, Jacobo, es una película sobre redención, al final de cuentas, y lo cual motiva bastante. Y aparte, pues, la venganza. Pues muchas gracias, muchachos. Hoy hablamos de Ben-Hur, empezando a hablar sobre los Óscares, pero pues falta mucho de cine de qué hablar. Pues fue un gusto, José Luis. Igualmente, bye. Emanuel. Hasta luego. Y Jacobo. Saludos. Hasta luego, fue un placer. Gracias por escucharnos.